Traumas cerrados a su vez se ven afectados en mayor frecuencia órganos macizos como ser el hígado. El trauma hepático es una de las lesiones más graves dentro del paciente víctima de trauma de abdomen, ya sea lesiones de abdomen propiamente dicho o también dentro del contexto de un politraumatizado. De hecho es una causa importante de mortalidad en un paciente víctima de trauma. Recuerden aquella distribución trimodal de pacientes víctimas de trauma. Los pacientes que mueren en la segunda etapa, en la primera hora después del trauma, uno de los principales ejemplos de mortalidad o de causa de mortalidad son las lesiones hepáticas. Son realmente bastante complejas. Bueno, recuerden que se lesiona en primer lugar cuando se trata de lesiones por arma blanca, una estadística que últimamente cambió en el ATLS, ¿verdad? Arma blanca, generalmente hígado, primer lugar, ¿verdad? Segundo lugar en traumas cerrados, siendo el bajo el primero. Y en tercer lugar en traumatismos penetrantes por arma de fuego. El hígado tiene una compleja distribución, arquitectura anatómica, distribuida en 8 segmentos conocidos por ustedes, los segmentos de Coinaud, una estructura vascular muy rica y por ende la consecuencia hemorrágica es tan importante en el hígado. Es el mayor problema en realidad, ¿sí? La gran posibilidad de sangrado porque tenemos aquí 3 perículos vasculares que pueden sangrar. 2 de ellos que están llegando al hígado, que están trayendo sangre, ¿cierto? El sistema de la vena porta y por otro lado las ramas o la arteria hepática propiamente dicha. Por estas 2 vías está llegando sangre al hígado y por otro lado está siendo drenado sangre del hígado, está siendo evacuado la sangre gracias al sistema de la vena hepática o suprahepática que corresponde ya a la vena cava inferior. Que recuerden también que tiene una estrecha relación con el hígado. Está ahí literalmente metido o incrustado en el segmento 1 del hígado, en el segmento ahí de Spiegel del hígado. ¿Okay? Cuando el hígado sufre un traumatismo, una laceración importante, cualquiera de estos orígenes vasculares puede estar sangrando y en gran cuantía. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una lesión hepática? ¿En qué pacientes vamos a sospechar que hay una lesión hepática? Todo paciente que ha sufrido un mecanismo de trauma por arma blanca, primeramente, porque eso es lo que nos dice la ATLS hoy día. Viene un paciente herido por arma blanca en el abdomen superior, el hígado es el principal órgano acometido, ocupando todo el cuadrante superior del abdomen. En el contexto de traumas cerrados, todo paciente que sufrió un accidente automovilístico o cualquier mecanismo de trauma con desaceleración brusca, incluyendo también las propias caídas de altura, y que tengan alguna fractura costal del lado derecho, fracturas costales bajas de los últimos arcos costales, que se puede percibir fácilmente, crepitación ósea, se puede percibir ahí la fractura costal baja de los últimos arcos. Ese mismo fragmento óseo termina lacerando el hígado inmediatamente subyacente. En todos esos pacientes tenemos que sospechar la posibilidad de lesión hepática. ¿Okay? Independientemente de que tenga o no fractura costal, un paciente que tiene un gran hematoma o una escoriación de la piel del hipocondrio derecho, lógicamente nos va a hacer pensar en esa posibilidad. ¿Okay? ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo yo voy a esperar encontrar un paciente con lesión hepática? Tanto por mecanismo penetrante como cerrado. La consecuencia de las lesiones hepáticas es el sangrado, ¿cierto? Entonces, la sintomatología que va a dominar en esta lesión hepática es relacionado con la hipovolemia, de menor a mayor grado, dependiendo de la magnitud de la lesión, de la gravedad de la lesión. También va a ser la gravedad de la hemorragia. Y la clínica del paciente va a tener relación con la categoría de pérdidas sanguíneas que ha tenido. Aquí volvemos a insistir en aquella categoría de sangrados, categoría 1, 2, 3 y 4. Cuanto mayor sea el desgarro hepático, mayor será el sangrado y mayor será la repercusión clínica. ¿Okay? También la arquitectura del hígado tiene muy íntimamente asociado el árbol biliar.
Entonces, en una laceración hepática es muy probable también que haya lesión biliar asociada. Eso le agrega mayor morbilidad y mortalidad a la lesión hepática. Y está asociada íntimamente a una complicación sumamente grave, muy difícil de diagnosticar y de tratar, que vamos a hablar después en complicaciones relacionadas con la lesión asociada de la vía biliar, ¿sí? De la vía biliar principal sobre todo. Lesiones asociadas con la vesícula biliar son menos graves, ¿verdad? Ya que una lesión de la vesícula biliar asociada a una lesión hepática, el tratamiento es la simple colecistectomía, no repercute en la vía biliar principal. Pero sin embargo, una lesión asociada del colédoco, del conducto hepático común o aún de las vías biliares intrahepáticas, eso agrega mayor morbilidad, mayor gravedad a la lesión hepática. Todos recuerdan que el hígado está envuelto por una cápsula, ¿verdad? La famosa cápsula de Gleason. Entonces, por suerte, la gran mayoría de las lesiones hepáticas, el 80% aproximadamente, son lesiones de bajo grado. Ya enseguida vamos a aprender cuáles son los grados de lesión hepática. Existen 6 grados particularmente. Los grados 1 y 2 y 3 son consideradas de bajo grado. ¿Okay? Por suerte, repito, son las más frecuentes. Una de las modalidades más habituales de lesión hepática es el hematoma subcapsular. Imagínense conmigo un trauma hepático, contuso sobre todo, que ocurre una pequeña laceración del hígado. ¿Saben qué es una laceración? Es un desgarro. Si quieren facilitar ahí la denominación, es como una herida de la superficie hepática, como una herida del parénquima hepático. ¿Okay? Eso es un desgarro, se abre el parénquima. Puede ser mínimo o puede ser extenso. Pero cuando hay un desgarro, entiendan conmigo que eso va a sangrar, ¿cierto? Lógicamente, una herida en el hígado va a sangrar. En la mayoría de las veces ese sangrado queda contenido debajo de la cápsula de Gleason, por eso hablamos de un hematoma subcapsular, ¿verdad? Y ese propio hematoma, ese coágulo que se va formando debajo de la cápsula de Gleason, termina ejerciendo como un efecto de compresión de esa herida hepática, de esa laceración, y el proceso termina siendo autolimitado. Por eso vamos a insistir bastante que la mayoría de las lesiones hepáticas son de resorte conservador, no operatorio. ¿Okay? Eso es gracias a la cápsula de Gleason del hígado. Pero puede ocurrir días después del evento traumático, o incluso algunas literaturas hablan de semanas después, que ese hematoma que está contenido se rompe. La cápsula de Gleason sufre una laceración y comienza un nuevo episodio de sangrado de esa lesión hepática. A eso es lo que se le llama trauma hepático en 2 tiempos. El paciente se lesionó, sufrió el evento traumático, se autolimitó el proceso y después vuelve a sangrar. Por esa razón, como parte del manejo de un paciente con lesión hepática, semana pasada, no sé si llegaron a ver ahí en sala, había un paciente joven, con una lesión hepática. Estaba ahí internado en la sala, lesión hepática grado 1 o grado 2, no recuerdo. Tenía líquido libre, FAS positivo, pero recuerden que el FAS positivo no es indicación de cirugía en el trauma cerrado. Tiene que estar inestable con FAS positivo, ¿cierto? Ese paciente no tenía indicación de laparotomía, estaba estable, por eso se fue a tomografía. La tomografía identificó lesión hepática grado 1, tratamiento conservador. Pero tratamiento conservador no significa que yo le voy a mandar al paciente en la casa. Justamente por esta posibilidad de lesión hepática en segundo tiempo o en 2 tiempos, protocolarmente el paciente con lesión hepática, a pesar de que sea de bajo grado, tiene que quedar hospitalizado por lo mínimo 7 a 10 días para monitorizar al paciente y evitar que ocurra una lesión hepática en segundo tiempo, o identificar al menos, ¿cierto? Porque el paciente con una lesión hepática en manejo conservador no puede reproducir ningún aumento de la presión intraabdominal. Entonces tenemos que monitorizar que no esté vomitando el paciente. Le vamos a agregar laxantes para que el paciente pueda defecar con facilidad, y lógicamente no puede realizar actividad física intensa. Nada de lo que pueda aumentar la presión intraabdominal y que pueda generar un sangrado hepático en 2 tiempos. Entonces, paciente con trauma hepático, manejo conservador,
pero dejar al paciente hospitalizado 7 a 10 días, ¿okay? Cubriendo esta posibilidad. Aquí tenemos la clasificación de las lesiones hepáticas, van a encontrar en cualquier página de internet, no cambia mucho la nomenclatura, ¿okay? La clasificación de la Asociación Americana de Cirugía, la AST. Como ya les dije, bueno, lastimosamente, si les voy a recomendar, porque a partir de aquí vamos a hablar de lesiones de todos los órganos, y naturalmente cada órgano tiene su clasificación de lesiones. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que más cae en los exámenes? Una de ellas es trauma hepático, trauma esplénico, trauma renal. Ese sería el top 3 de las clasificaciones que más caen. No significa que no va a caer una lesión duodenal o no va a caer una lesión pancreática, puede caer, pero en menos frecuencia, ¿okay? Entonces es una de las cosas que es un poco aburrido, un poco chato de memorizar, de decorar, pero cae en el examen así textualmente. Entonces estas son cuestiones que de repente hay que revisar un poco un día antes del examen, otra vez, ¿verdad? Una noche antes, porque tenemos que traer en la mente fresquito esta clasificación. 6 grados de lesión hepática, pero no es muy difícil. Les voy a pasar una fácil técnica para recordar. Los primeros 3 grados son de bajo grado, son lesiones más simples y probablemente va a ser de resorte conservador. Esa es la tendencia, ¿verdad? Y fíjense que son distintos grados de hematoma o desgarro y son progresivos. O es un hematoma que abarca menos del 10% de la superficie del órgano, o es un desgarro, una laceración de menos de 1 centímetro de profundidad. Ese es el grado 1, fácil de recordar. Hematoma hasta 10% de superficie, o un desgarro, laceración menor a 1 centímetro de profundidad, la herida, ¿sí? ¿Se entiende? El grado 2 va aumentando. El hematoma ahora es entre 10 y 50%, o la laceración entre 1 a 3 centímetros de profundidad. Y el grado 3 aumenta más aún. El hematoma es más del 50% de la superficie del órgano y la laceración más de 3 centímetros de profundidad. Hasta ahí ya matamos prácticamente la mitad de la clasificación, de manera bien sencilla. Las lesiones grado 4, a partir de las lesiones grado 4, ya implica una lesión más compleja que abarca laceraciones de varios segmentos contiguos, hasta las lesiones vasculares asociadas, y finalmente el grado 6 es la lesión más grave y probablemente son las causas de mortalidad del paciente politraumatizado, de aquella segunda etapa de mortalidad. Difícilmente vamos a llegar a encontrar un paciente que viene vivo con una lesión grado 6. En la literatura se describen, más que casos, se escriben anécdotas que llega vivo el paciente, ¿verdad? Para que tengan idea nada más, ¿cuál es el tratamiento que requiere una abulsión hepática? Abulsión hepática significa que se perdió todo el tejido hepático, imagínense, no hay nada de tejido hepático, solo sangre viniendo de todos los pedículos vasculares, los 3 pedículos vasculares. ¿Qué hacemos ahí? Lo primero que hacemos es gritar, ¿verdad? Desesperarnos, porque eso es normal del ser humano, es desesperante ver tanta sangre. A mí nunca me tocó una lesión grado 6, tal vez hasta grado 5, pero el sangrado es desesperante. Parecía ser que nos quedamos sin nada que hacer en ese momento por el paciente. Tratamos de comprimir, no se detiene el sangrado, no hay nada que podamos hacer, muchas veces nos sentimos impotentes. Entonces, tanto es así que la literatura, van a leer ahí la TLS, nos recomienda que es lo único que nos puede tranquilizar en ese momento. Es un chiste verde, esto es una piedra medio sin grasa del propio libro, no estoy diciendo yo, y nos dice que lo único que nos puede tranquilizar en ese escenario es que toda esa sangre no es nuestra, que es el pobre paciente que está ahí desangrando. Así dice la literatura, no estoy diciendo. Es una forma de expresar de que realmente eso es muy desesperante. Y la única solución para una lesión grado 6, si el paciente está ahí vivo, realmente yo no creo que un paciente en una lesión grado 6 esté ahí vivo en la camilla, pero si eso llega a ocurrir, la única solución o la única alternativa es un trasplante hepático inmediato. O sea, una realidad que en Latinoamérica no es posible, ¿verdad? Ni siquiera en Grey's Anatomy, ¿verdad? Porque el paciente tiene que salir del quirófano, entre comillas, estable, con los vasos ahí ligados,
con algunos shunts, algunos puentes vasculares que se hacen de manera transitoria hasta que de repente venga un hígado para ese paciente y salga vivo, ¿verdad? Y aún así puede morir porque es un paciente muy delicado. Entonces, lesiones casi incompatibles con la vida. Estas maniobras quirúrgicas que les dije son heroicas, dice luego la literatura. Confeccionar un puente entre la vena cava y la aurícula derecha, atrio cabal, ¿verdad? Para contener ese sangrado. Generalmente ocurre cuando el origen del sangrado no es lo de la vena porta ni en la arteria hepática, sino que es la propia vena cava retrohepática. Difícil de contener ese sangrado. El paciente se desangra en pocos minutos. Esto es lo que ya dijimos, la mayoría son lesiones de bajo grado, 80%, y una mortalidad baja, y son los pacientes que son óptimos o ideales para plantear un manejo conservador. ¿Qué significa manejo conservador? Que no le voy a operar a ese paciente, ¿verdad? Pero manejo conservador no significa que es más fácil. ¿Ok? Manejo conservador tal vez sea más difícil de un manejo quirúrgico. ¿Okay? Manejo conservador implica que el paciente debe estar internado en unidad de terapia intermedia como mínimo. Idealmente tiene que estar en terapia intensiva, porque en la terapia intensiva se hace monitoreo continuo de los signos vitales, diuresis horaria, laboratorio periódicamente, si es necesario cada hora, para monitorizar el nivel de hemoglobina. Solamente puedo plantear un manejo conservador si es que estoy en un centro de referencia que dispone de quirófano 24 horas, anestesiólogos las 24 horas, cirujanos 24 horas, ¿verdad? Solamente en condiciones ideales podemos hablar de manejo conservador. Si usted está en un puesto de salud de nivel básico, no pueden decir, vamos a hacer manejo conservador a este paciente. Eso no existe, ¿ok? Guárdense ese concepto también. Hablamos de manejo conservador, tratar de conservar el hígado justamente por todas las funciones que implica, no es como el vaso. Tal vez sea más sencillo entrar a operar y sacar el vaso del paciente, que no pasa nada, ¿verdad? Va a vivir ese paciente, pero no podemos entrar y sacar nomás el hígado de ese paciente. No es compatible eso con la vida, ¿verdad? Pero es necesario estar en condiciones ideales para hacer manejo conservador. Este es un concepto más antiguo. Las lesiones complejas, grado 4, 5 y 6, que tienen una mortalidad más elevada, antiguamente eran consideradas justamente ya directamente quirúrgicas. El paciente tiene una lesión grado 4, grado 5, grado 6, quirúrgico. La TLS en sus últimas modificaciones nos dice lo siguiente, voy a adelantar ya, que el único requisito fundamental e indispensable para plantear un manejo conservador es que el paciente esté hemodinámicamente estable. Y obviamente, vuelvo a repetir, que estemos en un centro de referencia en trauma. Si estoy en un centro de referencia, el paciente tiene una lesión grado 5, pero está hemodinámicamente estable, todavía hasta el grado 5 puedo plantear una conducta conservadora. Aguantar lo máximo que se pueda. ¿Okay? El único requisito es que esté hemodinámicamente estable. Muchas veces esa combinación es lo que no se da en las lesiones más complejas, grado 4, grado 5, y que esté estable es una combinación que no siempre se da. Todavía dentro del abordaje conservador de una lesión hepática se puede también plantear una terapia endovascular, ¿sí? La embolización de la arteria que está sangrando a través de la arteriografía. Esa es una modalidad también de manejo conservador. Vamos a suponer que tengo una lesión grado 4 o grado 5. El paciente está estable, pero yo sé que la lesión grado 4 y grado 5 ya implica que sangrado vascular, hay una arteria que está sangrando, pero está estable mi paciente. Entonces, parte del manejo conservador sería como un manejo conservador más activo. Es hacer arteriografía. La arteriografía va a identificar cuál es la rama de la arteria que está sangrando y va a cauterizar esa arteria. Solucionó el problema. Un manejo conservador mucho más activo, mucho más eficiente. Obviamente que requiere también disponer de esta tecnología. Vuelvo a repetir, centros de referencia, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hacer esta clasificación? El paciente viene con trauma de abdomen cerrado, ¿cierto?
¿Cuál era el protocolo inicial en el trauma de abdomen cerrado? No es clasificar. Primero es buscar si tiene alguna indicación inmediata de cirugía, ¿cierto? Entonces un paciente que viene, vamos a suponer que está estable. A pesar de que tiene FAS positivo, está hemodinámicamente estable. Voy a hacer una tomografía de abdomen con contraste. Ese es el estudio ideal o necesario para hacer esta clasificación. ¿Okay? Muchas veces la clasificación va a ser intraoperatoria. El paciente vino inestable con líquido libre, quirófano, no lo voy a llevar a tomografía. Y de hecho la cirugía voy a mirar ahí, esta es una lesión grado 5. Obviamente, ¿verdad? No voy a hacer tomografía con contraste a una lesión grado 6. No se va a dar esa combinación, ¿cierto? Entonces el diagnóstico de esta clasificación en la gran mayoría de las veces va a ser tomográfico, siempre y cuando el paciente esté estable. El paciente que está inestable y está en el quirófano termina siendo un hallazgo intraoperatorio esta clasificación, ¿cierto? Estudios auxiliares necesarios para el trauma hepático, la analítica sanguínea, que ya lo habíamos hecho en el manejo inicial, tomamos la sangre necesaria para el estudio. El ecofas, que ya hicimos también en la evaluación inicial, habitualmente muestra líquido libre, pero en trauma cerrado, líquido libre de por sí no es indicación de cirugía, tiene que darse esa combinación, inestabilidad más líquido libre. Y la tomografía es la que nos va a dar la topografía de la lesión, la clasificación de la lesión. Dentro de, el tratamiento conservador, ya hablamos bastante del tratamiento conservador, estas eran indicaciones un poco más antiguas. Hoy día, como les digo, el único requerimiento para plantear el manejo conservador es que el paciente esté hemodinámicamente estable, incluso en lesiones complejas, hasta grado 5. Grado 6 no hay otra opción, el paciente tiene que ir a un trasplante hepático, ¿verdad? Porque no hay más tejido hepático viable. Estas son las condiciones para poder plantear el manejo conservador. ¿Y qué pasa de los pacientes que entran a quirófano? Esto es manejo conservador, no va a entrar a quirófano. Lo máximo que le planteo es arteriografía para embolización. Ahora, el otro contexto de los pacientes. Viene inestable el paciente, con FAS positivo, entro en quirófano y me doy de cara con una lesión hepática grave, así como dijimos, sangre de todos lados, viene sangre de todos lados. Dentro del quirófano tengo que analizar también cómo se comporta el paciente. Ya estoy en el quirófano, el paciente se mantiene inestable durante la cirugía, no consigo contener el sangrado, entonces tengo que plantear lo que se llama cirugía de control de daño. Anoten ahí que después vamos a hablar de eso también profundamente. ¿Entienden? Pero ubíquense conmigo en ese escenario. Estoy en quirófano, el paciente abierto ahí, sangre de todos lados. ¿Qué es lo único que me tranquiliza? Que no es mi sangre. Perfecto, yo termino eso y trato de contener el sangrado. ¿Cómo voy a tratar de contener el sangrado? Compresión. No hay compresión que detenga el sangrado, continúa viniendo sangre de todos lados. Y ahí surge una maniobra interesante que tienen que conocer justamente en el intraoperatorio, en ese escenario, que me puede ayudar ahí a detener un poco el sangrado y evaluar la posibilidad de solucionar esa lesión hepática o de encontrar al menos el origen del sangrado. La maniobra de Pringle, ¿okay? Guárdense ese nombre que se pregunta muchísimo. ¿De qué se trata esto? Todos recuerdan aquí la anatomía. Este es el hígado, la cara inferior del hígado que está aquí levantado, está afastado, ¿se entiende? Y debajo está la vesícula, ¿verdad? Conducto cístico. Este es el estómago que se va a transformar en duodeno después. Y ahí ustedes recuerdan del hiato de Winslow, ¿verdad? Que es la entrada a la transcavidad de los epiplonios. Aquí en este punto anatómico. Y en esa zona es donde está el ligamento hepatoduodenal, y dentro de ese ligamento hepatoduodenal están los tres elementos de la tríada portal: el conducto biliar, la vena porta y la arteria hepática. Es aquí en esta estructura, ¿okay? En el ligamento hepatoduodenal. Entonces, como una forma, vamos a decir, de cohibir todo ese sangrado hepático, lo que hacemos es clampear, ya sea instrumentalmente y más tradicionalmente digitalmente. Uno de los ayudantes de la cirugía
va a clampear con los dedos índice y pulgar todo el pedículo hepático. Es como si fuera que alguien empezaba a hacer ahí un torniquete al hígado. ¿Se puede entender eso? Pero vamos a clampear aquí. Entonces toda la llegada de sangre al hígado se detiene. La sangre que viene por la vena porta, la sangre que viene por la arteria hepática, que es la mayor parte vascular del hígado. Entonces de repente esa laceración, ese hígado que está abierto ahí, que no para de sangrar, disminuye un poco el sangrado y nos da la posibilidad de ligar una arteria que vemos que está sangrando, o de aplicar una grapa mecánica, o de hacer alguna maniobra para tratar de solucionar el problema. Esa es la maniobra de Pringer. Una maniobra entonces muy útil para reducir el aflujo de sangre al hígado y tener la oportunidad de solucionar esa laceración hepática, siempre y cuando el origen de ese sangrado importante sea de la arteria hepática y de la vena porta. ¿Qué pasa si yo voy a hacer la maniobra de Pringle? Está ahí clampeado el pedículo hepático, pero igual continúa sangrando el hígado. ¿Qué significa eso? Que el sangrado está proveniendo de la vena hepática o de la vena cava directamente. Y ahí es el mayor problema de todo, porque eso sí es difícil de tratar. Ahí es donde se describen las maniobras heroicas que dijimos hace rato, un shunt portosistémico, ¿okay? Una comunicación atrio-cabal para tratar de detener ese sangrado, hasta que venga un hígado nuevo para el paciente, ¿verdad? Es como les dije, comparable con un torniquete del hígado, de tal manera que tiene una limitación, el tiempo, máximo 30 a 60 minutos, para algunas literaturas hasta 60 minutos. Ese es el tiempo máximo que puedo dejar ahí clipado o clampeado el pedículo hepático, porque si dejo mucho tiempo ahí, ¿qué va a pasar? Necrosis del hígado, voy a tener el peor problema. Entonces, ¿para qué sirve la maniobra de Pringle? Primero, detener un poco el aflujo de sangre proveniente de la vena porta y de la arteria hepática, de tal manera que me ayuda a identificar el origen del sangrado, ¿sí? Esta es una de las maniobras ya dentro del contexto del control de daños. Ahora, conductas quirúrgicas resolutivas dentro de la cirugía. ¿Qué puedo hacer de esa laceración hepática ahí si logro contener el sangrado y el paciente se vuelve a estabilizar gracias al anestesiólogo que está ahí trabajando con drogas vasoactivas, está reanimando al paciente y me dice, tranquilo, estamos consiguiendo estabilizar al paciente durante la cirugía? Solamente en esas condiciones, estabilidad hemodinámica en el intraoperatorio, puedo intentar técnicas resolutivas de la lesión hepática. Por ejemplo, cauterizar la lesión con electrocauterio, ligar la arteria que veo que está sangrando, colocar puntos hemostáticos en U, puntos en X para tratar de contener el sangrado. Estas maniobras resolutivas solamente se puede hacer si el paciente se mantiene estable en el intraoperatorio. ¿Y qué hacemos de aquel paciente que no se estabilizó, continúa sangrando, realiza la maniobra de Pringle, sigue sangrando? No puedo intentar hacer estas tácticas resolutivas. Ahí es donde voy a decir, bueno, no vamos a resolver ahora, lo que vamos a iniciar es la cirugía de control de daños. Y el mejor ejemplo de cirugía de control de daños justamente se aplica en el hígado. En vez de tratar de suturar, en vez de tratar de ligar, lo que vamos a agarrar es varias compresas. ¿Conocen las compresas de quirófano? Que vienen dobladas. Y comenzamos a empaquetar encima de la lesión hepática. 10, 15, 20 compresas, todo lo que fuera necesario, encima del hígado, debajo del hígado, de tal manera que el hígado va a quedar literalmente comprimido gracias a esas compresas. Con eso, supongamos que se detiene el sangrado. No es una solución definitiva, pero se detiene el sangrado. El paciente va a pasar a terapia intensiva, donde va a pasar a la segunda etapa de lo que es la cirugía de control de daños, que es la resucitación en unidad de terapia intensiva, para que el terapista siga trabajando en esa reanimación, mejore la hipotermia, mejore la acidosis, mejore la coagulopatía, todos los efectos de ese trauma.
Y después de 48 a 72 horas, cuando ya el paciente está estable, los electrolitos corregidos, la hipotermia mejorada, tengo otra vez la hemoglobina un poco ya elevada por las transfusiones, tengo pacientes para entrar otra vez a quirófano en un segundo tiempo y ahí sí retirar las compresas y tratar de solucionar la herida, la lesión definitiva. ¿Okay? Entonces eso es cirugía de control de daño. Vamos a hablar otra vez al final de la clase lo que es los pasos, ¿verdad? Complicaciones de las lesiones hepáticas. La principal complicación, lógicamente, como ya quedó bastante claro, es la hemorragia.